En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar, un momento para tu vida. Reflexión. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Gracias a la voluntad de Dios que podemos acompañarle nuevamente y por supuesto llevarle una edición más de su programa Reflexión. Estamos ya dando cobertura a este programa y le invitamos para que usted sea parte activa de dicho programa y que pueda gozar los próximos minutos con nosotros, aprendiendo por supuesto más de la palabra de nuestro Dios. Por supuesto que sí, que el Señor les bendiga una vez más. Qué hermoso poderles estar acompañando en este hermoso miércoles 8 de marzo. Gracias a cada uno de ustedes que ya se conectan con nosotros, a ustedes que siempre están pendientes del horario de reflexión y a pesar que están en otros países, pues están siempre ubicando en nuestro horario. Así que muchísimas gracias. Esperamos se queden hasta el final y por supuesto, como siempre, esperamos que compartan este enlace. No olvide usted que nos sintonice en Facebook, pues comparta este enlace y en Facebook para que sus amistades, sus quizás familiares que no conocen de Cristo, esto pueda ser de bendición para ellos. Así que hágalo en este momento. Si no lo ha hecho, usted que ya lo hizo, pues muchísimas gracias y quédense hasta el final. Gracias por estar con nosotros, siempre contentos de poderles acompañar en este Día de la Mujer específicamente. Saludos a todas esas mujeres esforzadas. Saludos, Mari. Y amén. Que la bendición de Dios siempre esté sobre sus vidas. Qué bueno poder reconocer, como dice ese versículo, mujer virtuosa. Todas las mujeres virtuosas, saludos en este día. Así es, por supuesto que sí. Saludos especiales a cada una de ustedes, mujeres que nos están sintonizando, que nos están escuchando a través de los 1450M de Restauración. Este 8 de marzo, como bien sabemos, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Así que felicidades en ese día y a tomar ese papel, a desempeñarlo como esas mujeres que Dios nos ha creado como verdaderas hijas de Dios, con esa igualdad que ahora tenemos por la gracia y misericordia de Dios. Así que muchísimas felicidades en este día. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir despacio con cada sección. Le invitamos para que usted reporte su sintonía dentro de las redes sociales. Puede usted hacerlo dentro de la sección de los comentarios. Déjenos su comentario. Queremos orar por usted y por supuesto dar cobertura a cada uno de los programas. Le invitamos también para que los oyentes de Restauración puedan reportar su sintonía a través de nuestros números de WhatsApp. Por supuesto que sí, le invitamos a usted que nos escucha a través de la radio a que nos envíe su comentario con un mensaje de texto al 7554-7153. Ahí puede dejarnos su comentario y también su petición, por supuesto que sí. Así que le invitamos a que lo haga en este momento. Usted que nos sintoniza a través de Facebook o cualquier otro enlace, pues pueda también dejarnos su comentario. No olvide que usted debe dejarnos su nombre, su apellido y también su petición para poder estar orando por ustedes, porque deseamos orar por su necesidad. Recuerde, para Dios no hay nada imposible y queremos unirnos a ese clamor que usted quizás tiene días, semanas, meses de estarle pidiendo al Señor por alguna petición. Pues queremos unirnos con usted, así que no olvide poner también su comentario y su petición. Gracias por estar conectados con nosotros. A los que ya nos dejan su comentario les enviamos los más cordiales saludos. Queremos invitarle también para que usted esté pendiente. Traemos Descubre el Personaje este día. También, por supuesto, compartimos la frase y el estudio del profeta Malaquías que estamos desarrollando precisamente en este programa de reflexión. Gracias por estar conectados con nosotros. ¿Le parece si vamos rápidamente a la frase para este día, para que usted pueda dar cobertura a esta bendición? Y ahora, la frase del día. Gracias por estar conectados con nosotros. La frase para este día la retomamos nuevamente dando cobertura. Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor por los demás. Esta frase la retuvimos la semana anterior. Quiero que extraemos otro pensamiento. Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor por los demás. Es importante reconocer que a través de las acciones de un amor
nosotros podemos dar cobertura precisamente a esta frase. ¿Por qué razón? Porque hay varias personas que pueden decir: yo te amo, yo sos mi amigo, yo te quiero, pero con nuestras acciones no demostramos lo que decimos con nuestras palabras. Entonces, pero Dios dijo específicamente: yo les he amado, yo tengo amor por ustedes, a mí nadie me quita la vida. Entonces viene Él y demuestra su amor entregando a su Hijo Jesucristo. Lo demostró en la cruz para rescatarnos precisamente de una condenación eterna. Cuando nosotros decimos amar a las personas, pero nuestros hechos no están tan alejados bajo esa realidad, es ahí donde no hacemos valer, voy a decirlo, el poder amarnos, respetarnos y cuidarnos los unos a los otros. Así es, así que ese día poner en práctica esta frase, no olvide que es ahí donde verdaderamente, mostramos el amor hacia Dios, haciéndolo con nuestro prójimo también, porque qué feo es cuando nosotros decimos amar a Dios y el hermanito con la hermanita no se hablan, y eso no puede ser, es algo muy terrible, pero verdaderamente está sucediendo. Pero usted debe estar seguro que no está cometiendo ese error, que usted ama a Dios y también ama a su prójimo como a usted mismo, porque eso es lo que nos demanda la palabra del Señor. Así que en este día a poner en práctica esta frase, que todo esto es basado en la palabra de Dios, porque el Señor nos enseña a amarlo a Él y a nuestro prójimo. Entonces esta frase prácticamente va respaldada con la palabra de Dios, así que a ponerla en práctica. No olvide, ahí en su oficina, ahí en ese taller, donde quiera que usted nos sintonice, donde quiera que usted vaya, ahí usted tiene que poner en práctica esto, porque cada día salimos de nuestros hogares y quizás nos encontramos con personas quizás que decimos son muy pesadas, son quizás de un carácter muy fuerte. Pues hasta esas personas nosotros debemos de amar. ¿Y sabe quién nos dio el mayor ejemplo? Pues nuestro Señor Jesucristo. Así que sí es posible, teniendo el amor de Cristo en nuestro corazón, podemos también hacer lo mismo. Definitivamente, y es donde cobra mucho valor, ¿verdad? La enseñanza que nosotros queremos dar continuidad precisamente bajo esa perspectiva de que si Dios, por ejemplo, hay versículos muy conocidos como el más conocido, Juan 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, pero Él vino y lo demostró amando este mundo. Y sigue el versículo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos, en que siendo aún pecadores, Cristo se entregó. Note qué importante, el mejor modelo es Cristo Jesús, que Él, aunque nosotros seamos infieles, permanece fiel. Entonces cada uno de nosotros, si decimos amar, respetar, valorar a una persona, es porque nos vamos a comportar con ese amor precisamente. La frase para este día: gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Nuestro amor por Dios se demuestra en nuestro amor por los demás. Gracias por haber estado con nosotros. Estamos contentos de poderles acompañar. Era la sección La frase para este día. Vamos juntos en este momento a descubrir el personaje para este día. Descubre el personaje de este día. Déjanos tu comentario y participa en esta sección. Descubriendo el personaje bíblico. Amén. Vamos a descubrir el personaje para este día, así que le invito en este momento a prestar atención. Lo vamos a hacer en base a una pregunta, así que le invito en este día a que nos ayude a descubrir quién fue el primer juez de Israel. Queremos que nos ayude a descubrir quién fue el primer juez de Israel. Recuerde que la Biblia nos habla que hubieron muchísimos jueces en Israel. Ahora nuestra pregunta es: ¿quién fue el primer juez de Israel? Así que ayúdenos a descubrirlo en esta hora. Recuerde, hágalo a través de un comentario en la fanpage donde usted nos está sintonizando. Si usted quiere participar, usted que nos escucha a través de los 1450M de Restauración, hágalo a través del 7554-7153. Gracias a usted que está en sintonía. Ahí estamos dando cobertura a Descubre el personaje. Quiero agradecerles a las personas que ya están dejándonos sus comentarios y por supuesto compartiendo la transmisión. Si todavía no lo ha hecho, puede hacerlo. Recuerde que más personas pueden sumarse
para poder recibir la bendición de parte de Dios en este día. Gracias a usted que está en sintonía. ¿Le parece si nuevamente repetimos la inquietud, más bien la pregunta, para poder descubrir el personaje por aquellos que recién nos sintonizan, para de una vez compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios? Así es, por supuesto que sí. La pregunta para descubrir el personaje es: ¿quién fue el primer juez de Israel? Esa es la pregunta que queremos que usted nos ayude a descubrir. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es ese juez que inició, por supuesto, esa secuencia de jueces? Así que ayúdenos a descubrirlo en esta hermosa mañana del miércoles 8 de marzo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios. Quiero invitarle para que cierre sus ojitos y juntos le pidamos a nuestro Dios que Él esté dando su palabra sobre cada una de las personas. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos enriqueces con tu amor. Gracias por ese amor tan especial que tú nos das. Ahora permítenos compartir, Señor, esta reflexión de tu palabra, retomar este estudio de tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es viva, es eficaz para cada uno de nuestros corazones. Habla a cada una de las personas que están en sintonía, como aquellos que han de escuchar, Señor, las grabaciones. Bendíceles y háblanos a todos, te lo suplicamos. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando la serie Adoremos. En la última oportunidad estuvimos hablando bajo el tema: a Dios le importa cómo le adoras, es decir, cómo es nuestra adoración con Dios. Estuvimos analizando el libro del profeta Malaquías y evaluábamos varios aspectos. En primer lugar, evaluábamos los aspectos principales de cómo Dios desea ser adorado y si nosotros le damos el valor respectivo a esa adoración. A Dios precisamente le encanta que nosotros le adoremos, no porque Él lo necesita, sino porque nosotros lo necesitamos. Vamos a Malaquías, capítulo número 2, versículos del 8 al 9. 2 versículos. Dice la palabra de Dios: pero ustedes se han desviado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también los he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y hacen acepción de personas al aplicar la ley. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. La Escritura nos enseña que la adoración a Dios es nuestra razón de existir. Fuimos creados por Dios para adorarle, para alabanza de su gloria. Esta gracia es posible solamente porque Él mismo quiere revelarse a nosotros por medio de su bendita palabra. Por eso es un privilegio poder adorarlo, rendir culto, tener comunión con Él, conocerle como Él quiere ser conocido, pero también es un deber porque todos los redimidos somos sacerdotes en Cristo Jesús. Bien lo dice específicamente Pedro: somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero el hecho es que cuando nosotros buscamos esa búsqueda, esa sinceridad más bien ante la presencia de Dios, es ahí donde nosotros podemos caer en una rutina, en una liturgia. Pero Dios no quiere liturgias, Dios no quiere rutinas, Dios quiere dar experiencias vivas en nuestra adoración. Pero al ser un Dios santo, santo, 3 veces santo, nuestra manera de adorarlo debe ser santa. La palabra santo es aparte, es decir, porque Dios es único, verdadero, singular, santo, que no se parece en nada a los dioses precisamente falsos que las naciones proclaman, que han habido precisamente a lo largo de toda la historia, pero que a estas alturas ninguno de esos dioses existe. En las culturas, en las diferentes naciones que la historia presenta, la mitología presenta, nuestra adoración no se puede parecer a lo que el mundo adora en ningún momento, ni en las formas en las que el mundo o la tradición lo hacen. ¿Por qué? Tampoco puede ser lo que nosotros querramos o pensemos, sino que debe ser debida a su nombre, es decir, de acuerdo a ese Dios todopoderoso. Una adoración santa porque Dios es santo. Por lo tanto, es nuestro deber preguntarnos:
¿Cómo Dios quiere ser adorado? Encontremos la respuesta precisamente en este libro del profeta Malaquías. En el tiempo de Malaquías, los sacerdotes fracasaron en su función de manera general. Podríamos resumir que el sacerdocio en el antiguo pacto fue establecido para dos responsabilidades. Uno era administrar el culto o la adoración en el templo y enseñar la ley escrita de Dios. Oiga, qué interesante. Pero fracasaron en ambas cosas. ¿Por qué? En primer lugar, como lo analizábamos la semana anterior, los sacerdotes menospreciaban a Dios y contaminaban su nombre al aceptar ofrendas indebidas, enfermas, cojas, ciegas, entre ellos hasta animales robados querían presentar delante de Dios, desvirtuando y por supuesto corrompiendo así el nombre y la santidad de ese Dios todopoderoso. En segundo lugar, cuando Dios lo llama, esta segunda disputa no solamente los acusa de corrupción, sino de menospreciar su nombre. ¿Por qué? Porque estaban contaminando la gloria de Dios en público, al no ser esos mensajeros fieles que el Señor deseaba. Por no enseñar con precisión la palabra escrita, no estaban cumpliendo ninguna de las dos razones de ser sacerdotes puestos por Dios, establecidos por Dios, ni la mediación en el templo, ni mucho menos predicar la palabra de Dios. Por eso es que el sacerdocio fracasó. Y Dios lo llama a rendir cuentas y por supuesto a enseñarle al pueblo cómo realmente Él quiere ser adorado. Y es lo que encontramos en estos pasajes que estamos citando del libro del profeta Malaquías. En primer lugar, Dios demandó que los labios del sacerdote instruyeran siempre sabiduría. Una sabiduría específicamente. En primer lugar, lo ideal o la expectativa que el sacerdote tenía. Una de las razones por las cuales Dios instituyó a los sacerdotes en el Antiguo Testamento fue para que ellos enseñaran la palabra escrita por Dios en la época. El pueblo se convertiría, se apartaran de iniquidad y experimentaran la vida y por supuesto la paz. Malaquías capítulo 2 versículo del 4 al 7 nos dice: entonces sabrán que les he enviado este mandamiento. ¿Para qué? Para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y la paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre, dice el Señor. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Note, ser sacerdote de Dios en el antiguo pacto era un enorme privilegio. De hecho, de la tribu de Leví, los únicos que podían ser sacerdotes, recuerde, eran los descendientes de Aarón. El resto de los levitas servían a los sacerdotes, eran los asistentes, servían como guardias de seguridad en el templo, ponían la comida, entre otras actividades. Lo más especial dentro de los levitas era ser sacerdote. La razón de ser el sacerdocio levítico era adorar a Dios. Una de las funciones era ser mediadores de ese culto, del culto que el pueblo le daba a Dios. Si alguien debía adorar a Dios, tenía que buscar y preguntarle a un sacerdote. En segundo lugar, tenían que ofrecer sacrificios. Y en tercer lugar, administrar las ciudades de refugio. Recuerde eso. Ahora bien, había una cuarta función. Y la función era enseñar la palabra escrita de Dios. Y por eso dice Malaquías capítulo 2 versículo del 6 al 7. La verdadera instrucción estaba, note, en su boca, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y en rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de iniquidad. De predicar, precisamente, esa es la función más importante de un sacerdote. Adorar a Dios a través de predicar la palabra. Podía hacer muchas otras cosas, pero la función más importante de un sacerdote era hablar del evangelio de Dios a los demás. Lo que Dios está enseñando en este texto es recordar al pueblo y a los sacerdotes el pacto con Leví. Yo te recuerdo que el pacto que hice con ellos es de vida y paz.
Esta frase se refiere a dos cosas. La primera, mi pacto con Leví, es que le iba a dar vida y paz al que le adorara precisamente. En otras palabras, yo te salvé para que me adoraras. Yo te restauré para que me adoraras. Yo te restauré para que me dieras precisamente tu adoración. Cuando se refiere a vida y paz, quiere decir que a través del ministerio de Leví, el pueblo iba a encontrar vida, iba a encontrar paz, cuando creyeran a la predicación y a la enseñanza de la palabra escrita por boca de aquellos sacerdotes levíticos. Dios le estaba recordando a los sacerdotes que debían proporcionar vida, que debían proporcionar paz por medio de ese ejercer precisamente el sacerdocio ante los labios, que la sabiduría precisamente proviene de Dios, y a través de ese pacto ellos podían realizar, se apartaran de toda iniquidad. Vemos una doble responsabilidad, porque el sacerdote es responsable también de predicar la palabra, como ya lo mencioné, pero el pueblo debe buscar esa sabiduría en los sacerdotes. Por eso el sacerdote debe prepararse para explicar e interpretar la palabra. Entonces, note, Dios señala que los primeros sacerdotes sí fueron fieles en esto. Leví estaba lleno del temor del Señor y los primeros sacerdotes lo hicieron muy bien. El problema es que los sacerdotes en tiempo de Malaquías no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo como Dios quería establecer su adoración. Por eso acusa de haberles desviado del camino correcto. En segundo lugar, el fracaso de los sacerdotes, que es lo que hemos leído. Pero ustedes se han desviado del camino. Ese es el texto base. Recuerden, Malaquías capítulo 2, versículo 8. Pero ustedes se han desviado del camino. Han hecho tropezar a muchos en la ley. Han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Dios los acusa de haber fracasado. Ellos fracasaron, se desviaron del camino. Es la misma frase que Dios ocupa en el monte Sinaí cuando el pueblo comenzó a adorar el becerro de oro, según Éxodo capítulo 32, versículo 8. Y Dios lo vuelve a decir que aquí de los sacerdotes precisamente, que el pueblo tropezará. Corrompieron el pacto con Leví. ¿Por qué? Porque el que se acercaba a ellos no recibía ni vida, ni mucho menos recibía paz, sino que se corrompía al no recibir una enseñanza fiel, una enseñanza pura, sin mancha de la palabra escrita por Dios. Pero lo analizado hasta aquí, podemos llegar a una terrible conclusión, y es de que predicadores debemos predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Debemos predicar, prepararnos para enseñar precisamente y dar cobertura al pueblo, porque eso también un día a nosotros se nos demandará. Dios acá está hablando precisamente a los sacerdotes de esa época en el libro del profeta Malaquías, que habían corrompido, no habían valorado el sacerdocio y las tareas que se le habían encomendado. Pero además, Dios los acusó de no aplicar debidamente la palabra ni en la vida de ellos, ni en la vida del pueblo. Al no estorbarles sus pecados, ni enseñarles lo que es bueno y malo, ni enseñarles cómo adorarlo por medio de la palabra, se volvieron cómplices de la corrupción del pueblo, en lugar de apartarlo de la iniquidad y dar vida y paz por medio de la predicación. De hecho, en estos dos versículos vemos tres acusaciones formales de parte de Dios. Las podemos enumerar. La primera, no enseñar fielmente la ley. La segunda, no guardarán ellos mismos. La tercera, aplicar la ley con favoritismo, es decir, que ponían reglas de cómo adorar a Dios en prácticas distintas según la reputación de cada persona y según el dinero que mandaban al templo. Al que mandaba más se le pasaban por alto muchas cosas indebidas y, por qué no decirlo, hasta pecados. Quedaba menos precisamente para aquella persona que daba más. Por eso vemos un juicio de Dios sobre ellos, al cual Dios en este momento les está pasando factura. Lo tercero, el juicio de Dios sobre aquellos sacerdotes. Viene la espada de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 1. Y ahora, para ustedes, les dice, sacerdotes, en este mandamiento, si no escuchan, si no deciden de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre ustedes
maldición y maldeciré sus bendiciones, y en verdad ya las he maldecido porque no lo han decidido de corazón. Yo reprenderé a su descendencia y les echaré estiércol en la cara. Oiga lo que está diciendo: el estiércol de sus fiestas, y serán llevados con él. Entonces sabrá que les he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Acá vemos que Dios va a ejecutar un juicio al sacerdocio a manera de mandamiento, es decir, que es irrevocable. Su mandamiento a la tribu de Leví era dar vida y paz por medio de predicar la palabra, pero fracasaron. Entonces ahora les da un juicio a manera de mandamiento. Hay que tener en cuenta que cuando digo la palabra dada, no nos referimos a la escritura. Recuerde que en ese momento no estaban compilados, no había escritura. Significa a la palabra que Dios ponía en el corazón de los sacerdotes, y ellos tenían que llevar esa palabra de una manera en la cual era una palabra de revelación. Ahora bien, en primer lugar, que sus bendiciones, les dice el Señor a través de esta justicia o de este mandamiento, que sus bendiciones serán malditas, serán maldecidas. Eso significaba que su ministerio nunca más sería ni de vida ni de paz para nadie, y que sus enseñanzas y bendiciones serían inútiles e ineficaces. En segundo lugar, lo que les está diciendo es: reprenderé a tu descendencia. Ahora, aquí hay dos posibilidades. Una, que la palabra descendencia se refiera a los hijos de los sacerdotes que sufrían las consecuencias del pecado de sus padres. Pero la otra posibilidad es considerar que la palabra descendencia o semilla, que también es de uso agrícola, que en su contexto se interpreta mejor como una maldición sobre la cosecha agrícola, de donde precisamente eran tomados todas aquellas ofrendas. Recordemos que los levitas vivían precisamente del pueblo. Entonces, al maldecir la cosecha, se verían afectados sus vidas, ya que harían una acepción de personas con los ricos y poderosos, y Dios iba a afectar precisamente sus finanzas. Eso es lo que Dios precisamente estaba destacando. Ahora, aunque Dios los maldijo, y este es el punto, siempre a la par de cada maldición da palabra de bendición. Eso es lo que me llama la atención de esta profecía. ¿Por qué? Porque Dios es justo y tiene una ira constante en contra del pecado y el pecador. Pero a su vez, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de misericordia, Él es un Dios de bondad, Él es un Dios de amor. Dios no nos paga según nuestras obras. Malaquías 2:4. Entonces sabrán que les he enviado este mandamiento para mi pacto siga con Leví. Note qué interesante. Dios les está diciendo que aunque les dio oportunidad de arrepentirse, está diciendo: esto no bastaría, sino que ellos mismos ahora necesitaban un sacerdote para intermediario delante de Dios, un verdadero sacerdote fiel, un sacerdote reverente que enseñara la palabra escrita con precisión y con veracidad, un mensajero fiel, un mensajero perfecto para siempre. Y este sacerdote era Jesucristo, el Hijo de Dios. Él cumplió el pacto de Leví, fue el perfecto, y ahora es el sumo sacerdote, pero no de la clase de Leví, sino de la tribu de Judá, para dar cumplimiento y poner fin al sacerdocio levítico. Y usted puede encontrar mayor marco de referencia en Hebreos capítulo 7, versículos del 11 en adelante. Jesús es el predicador fiel, imparcial en la enseñanza, honesto frente a ricos, a pobres, influyentes o ignorantes, religiosos y paganos. Él es el sacerdote fiel que sí cumplió perfectamente lo que el sacerdocio requiere, pero a su vez fue amoroso, a su vez fue compasivo, a su vez fue misericordioso con aquellos marginados y pobres. Ahí estaban remendando las redes todas rotas y viejas, y se les acerca a aquellos muchachos y les dice: ya no serán pescadores de peces, serán pescadores de hombres. Como sumo sacerdote presentó una ofrenda a Dios como el perdón de pecados de sus escogidos.
Él mismo fue el cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. ¿Para qué? Para que con su muerte y resurrección, su justicia perfecta ahora sea imputada precisamente, era imputada a nosotros. Por eso hoy, como sacerdotes de Dios, estamos libres de toda condenación. En Malaquías, Dios enseñó que la clase sacerdotal necesitaba ser expiada, pues nosotros somos la clase sacerdotal, anunciada ahora como los sacerdotes de Cristo, y ha limpiado nuestras vidas de toda iniquidad. Por eso, como sumo sacerdote, es quien Él se ofreció, murió, resucitó, para quitar toda maldición sobre nosotros. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. En Cristo somos libres de la maldición de la ley, de la maldición de cuando precisamente alguien escucha. ¿Para qué? Porque Él nos salvó, Él nos compró. Bien dice el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 3. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estaba allí, y sus siervos le servían. ¿Para qué? Para que le adoremos, porque servicio precisamente es adoración, para que cuando nosotros le servimos, le adoramos a Él. Por eso nos redimió de las maldiciones de la ley. ¿Y para qué? Para que como sacerdotes de Cristo cumplamos nuestra función principal de adorarlo para el que quiera ser adorado. Entonces, cuando las personas buscan adorar a Dios, lo están haciendo cuando están cumpliendo un privilegio también. Eso es otra manera de adoración. Acá en el libro de Malaquías lo estamos observando. Hagamos las preguntas respectivas. ¿Por qué era importante el ministerio sacerdotal? ¿Cuál era su objetivo? Dios tenía asignadas funciones para ellos. ¿Cuál fue el fracaso de estos sacerdotes en tiempos de Malaquías? Precisamente bajo una advertencia que Dios les daba. Hay otro detalle, y es que Jesús hoy demanda que los labios de sus sacerdotes instruyan sabiduría. Al ser sacerdotes de Cristo, lo que se esperaba de nosotros son las mismas cosas que del sacerdote del Antiguo Testamento: que vivas y enseñes la palabra, porque ese pacto de vida y paz tiene su cumplimiento y amplificación en Cristo. Dios estableció que las personas se salvarían por la locura de la predicación, pero si no hay predicación, no hay oportunidad de salvación. Por eso dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para anunciar las virtudes, ahí está el sacerdocio, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La razón de haber sido constituidos por Dios como sacerdotes es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, para predicar, enseñar, discipular el evangelio de Jesucristo. Esa es una de las maneras en las que Dios estableció para que nosotros le adoremos. La gran pregunta es: ¿y usted está adorándole a ese Dios? ¿Y usted está buscando la forma como Dios desea ser adorado? Una de las formas es que cumplamos las funciones, precisamente el poder dar cobertura a esa bendición que Dios da precisamente a través de su bendita palabra. Dios desea que nosotros le adoremos, que nosotros le busquemos con toda sinceridad, que nosotros demos cobertura precisamente a la gracia, a la misericordia y al poder de Dios sobre nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cobertura a esa bendición, estamos listos precisamente para nuestra adoración, para la adoración a Dios. Pero cuando nosotros no damos cobertura a esa adoración, estamos dejando de lado el sacerdocio que Dios ya ha establecido para cada uno de nosotros. La razón de haber sido constituidos por Dios como sacerdotes es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, es decir, de predicar, de enseñar, de discipular el evangelio de Jesucristo. Esa es una de las maneras en las que Dios estableció para que le adoremos precisamente. Pero a la par de enseñar la palabra, al igual que en Malaquías, se nos manda ¿a qué? A vivir la palabra que prediquemos.
Como sacerdotes debemos presentar los sacrificios vivos que Dios demanda. Note, es lo que Dios está estableciendo precisamente a la luz de su bendita palabra. Y note lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Note, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que calumnian como malhechores, ellos por la razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Las mismas dos maneras que el sacerdocio del Antiguo Testamento daba gloria a Dios, predicando la palabra y viviendo la palabra. Eso es lo que Dios precisamente te exige a ti como real sacerdocio, como hijo de Dios, como hija de Dios. Es importante, mi querido hermano, que cuando hablemos de adoración, hablemos de la palabra viva, hablemos de esa palabra de bendición. Lea la Escritura, es un manantial enriquecedor. Esa es una forma como podemos adorarle. Ahora, le pregunto, como sacerdote de Cristo, ¿lo haces? ¿Adoras al Señor enseñando la palabra a tu compañero de trabajo, a tu jefe, a tu familiar? ¿Eres ese tipo de sacerdocio del Antiguo Testamento que hace acepción de personas? ¿Se espera de ti que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? ¿Te avergüenzas de predicar la palabra? ¿Consideras un fastidio, un aburrimiento evangelizar a otras personas, a tus familiares? ¿Callas las partes difíciles del evangelio con lo que consideras poderosos, influyentes, pero no así con el pobre o de escasos recursos? Hay tres cosas que no debemos olvidar en este texto de Malaquías, con lo cual voy a finalizar. Tres cosas. La primera, somos sacerdotes. Nuestra razón de ser es adorar a Dios. Ese es uno de los objetivos principales en nuestra vida. Adorar no es lo que hacemos, es el propósito de nuestra existencia y nuestra salvación. Calvino dijo: el primer fundamento de la justicia es la adoración a Dios. No es lo mismo misión que propósito. Nuestra misión como iglesia, evangelizar, confraternizar, pero nuestro propósito es adorar a Dios en Cristo. Una manera de lograr el propósito es a través de la evangelización en las casas. Contamos, cantamos, exhortamos, nos congregamos, discipulamos, adoramos. El orden es lo que Dios estableció precisamente. Ahora quiero recordarle Malaquías capítulo 2 versículo número 5. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales les di para mi reverencia, para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Dios nos ha dado, te dio vida, te dio paz para que le adores. Esa es la verdadera razón de tu existencia. Por eso es importante que cada uno de nosotros confesemos, al igual como Pedro lo hizo, precisamente la confesión de Jesús, de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia se edifica adorando a Cristo. El confesar que Él es Cristo. Si el propósito de Dios es su propia gloria, el tuyo es adorarlo como Él quiere. Debemos adorar a ese Dios poderoso. Recuerde que eran tres cosas. Lo segundo, somos sacerdotes porque honramos a Jesús mediando su evangelio a los no creyentes. Dios dice que el fin o propósito por el cual debemos luchar es proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo. ¿Para qué? Para que todos le adoren. Así que como sacerdotes de Cristo, ya le mostré eso, debemos predicar su evangelio. El primer deber como sacerdotes de Cristo es preservar el conocimiento de Dios, preservar el conocimiento revelado en su santa palabra. No hay otro que en tu boca haya conocimiento de Dios, que tus labios destilen lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Esta es la función más importante de nuestra vida como sacerdotes de Cristo. Algo que nos enseña Malaquías es que nada sirve hacer
de nada sirve hacer muchas cosas si en eso no hay instrucción clara de la palabra de Dios, es decir, si no nos instruimos. Las buenas obras embellecen lo que predicas, el evangelio que debe salir de tu boca porque eres sacerdote. Lo que nos enseña la Escritura es que si tú solo haces cosas para Dios, piensa en las múltiples actividades que realizas, pero esas cosas no exhiben la instrucción en la palabra de Dios. Eso no es la adoración, sino activismo. ¿Por qué? Porque no es como Dios quiere ser adorado. Dios demanda ser adorado por medio de tu predicación. No olvides esto. Esto es lo que se espera, lo que Dios espera de nosotros. Por eso dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿Por qué? Porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Por eso nuestro deber, mis queridos hermanos, es estudiar de manera formal la palabra para dar razón de nuestra fe, de manera lógica, bíblica y ordenada. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes de Cristo. Tú no puedes conformarte en hacer algo para Dios, sino exhibir su sabiduría a través de lo que haces, hablar de la palabra, instruir sobre ella, aprender de ella, seguir aprendiendo de ella y volver a ejercer con ella. Todos debemos hacerlo. Todos debemos hacerlo. Lo tercero, somos sacerdotes de un nuevo pacto cuando somos libres de toda maldición. Uno de los grandes temores que surgen los creyentes al leer las maldiciones del Antiguo Testamento, como por ejemplo aquí en Malaquías, es pensar que como pecamos de vez en cuando, todas estas maldiciones vendrán a nuestra vida. Pero esto no es así. Sabemos que como sacerdotes de Cristo y como pecadores, como hombres que traemos naturaleza adámica, estamos propensos a fallar. No puedes esperar perfección de tu propia vida, así como no espero perfección de la mía. Pero Gálatas capítulo 3 versículo 13 afirma que ya eres libre de toda la maldición de la ley. Eso incluye lo que habla Malaquías. ¿Por qué? Porque Cristo cargó con la maldición y la abolió. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que pasa? Somos libres. Y lo que espera es que con esa libertad le sirvamos a Él, le adoremos a Él, proclamemos a Él. Eso no significa que puedes pecar libremente, claro está, pero el Señor lo dijo: y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Dios tiene la prerrogativa de disciplinarte, incluso severamente, si así lo consideraba como juez, como Dios. Pero lo que debes saber es que los motivos de la disciplina de Dios son santos, son piadosos, son para hacernos regresar, no para desechar como en Malaquías. Por eso dice Hebreos capítulo 12 versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a los hijos. ¿Por qué? Porque ¿qué hijo hay quien su padre no disciplina? Hermano, ya eres libre de toda maldición. Si Dios te corrige o disciplina, es por amor, para que nos arrepintamos de toda maldad. Su compasión te pueda abrazar todos los días de tu vida. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Le recomiendo a Dios a una iglesia en particular. Si cada día en arrepentimiento confiesas tus pecados, recibes bendición en lugar de maldición, gloria en lugar de ceniza. ¿Por qué? Porque por la muerte de Jesús en la cruz, tu herencia diaria es vida y es paz. Y eso es lo que Dios le hace precisamente a estos sacerdotes que se habían desviado, recordarles sus funciones y cómo Dios deseaba que ellos le adoraran. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Confiesa tus pecados si le ha fallado el Señor. Dios te ama. Él ya perdonó tu vida en la cruz del Calvario. Cuando confiesas el perdón legal que Cristo logró en la cruz, es aplicado hoy a tu vida. Dios es fiel. Dios es compasivo, amoroso y misericordioso. Por lo tanto, cuando falles practicando el sacerdocio, practicando tu adoración, el cual ha sido llamado por la sangre del Cordero, eres un hijo de Dios y no te va a desechar, pero sí preséntate con un corazón contrito y humillado, el cual Él no desprecia. Hermano, no olvidemos el fin de nuestro llamamiento. Te invito a que como sacerdote
ahora el Señor te dé precisamente su bendición, que se establezca en ti ese perdón de pecados, esa misericordia otorgada precisamente a través de Cristo Jesús. Llegamos a una conclusión. La primera, a tres aplicaciones. La primera, cada uno de nosotros somos responsables de poder dar bendición a otras personas. Segundo, cada uno de nosotros nos convertimos en sacerdotes, porque bien lo explicó Pedro, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados a anunciar. Tercera aplicación, no puede dejar de predicar, no puede dejar de establecer una comunión entre las personas. Alguien dirá, no, pero yo no tengo micrófono, yo no tengo radio, yo no tengo esto, no soy pastor. Sí, pero eso no quiere decir que usted usted no es un sacerdote. Usted es un sacerdote. Usted, hermana, también es un sacerdote de parte de Dios. ¿Y a qué me refiero? Que el testimonio que nosotros le demos a las personas puede hablar más que 1000 palabras que usted pueda tener con un micrófono. Los hechos, cada día en el trabajo, usted viva como un hijo de Dios y usted va a estar dando ahí un ejemplo claro, modelo claro a seguir de cómo los hijos de Dios se comportan a la luz de su bendita palabra, de la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude y que busquemos las formas correctas como Dios quiere ser adorado. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos siempre, Señor, la bendición de poder ser coherederos de eterna salvación. Gracias te damos por este amor tan especial que tú nos das. Gracias porque tú nos permites siempre poder escudriñar tu palabra, una palabra que es viva, una palabra que es fiel a cada uno de los corazones. Dios mío, aquí estamos una vez más, reconociendo que tuya es la adoración, reconociendo que pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que en este momento, Señor, está dando cobertura a este tema. Te ruego, Señor, que tu gracia redentora les dé siempre esa paz que solamente pueden encontrar en ti. Guarda, Señor, a este pueblo, ministrales, auxíliales y guíales por sendas de justicia. Señor, te ruego por cada una de las personas que están siempre, Señor, pendientes. Ayúdanos a presentar siempre nuestra adoración. Te necesitamos solo a ti. Gracias por tus múltiples misericordias. Gracias te damos, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno estar pues siempre en sintonía, estar con cada uno de ustedes siempre hasta el final de este programa Reflexión, que deseamos cada día, por supuesto, poder bendecir sus vidas. Eso es lo que deseamos de todo corazón. Así que vamos a leer cada uno de los comentarios que ustedes nos han enviado a nuestra fanpage de Reflexión Melvin López. Por aquí tenemos ya varios comentarios y el primer comentario que tenemos por aquí es el de mi hermana Reina Valdés, que nos dice: bendiciones, hermano, gracias a Dios, ya escuchando la palabra, saludos a todos, dice mi hermana Reina Valdés, bendiciones mi hermana Reina Valdés. Y también nos dicen otro comentario: gloria a Dios y nos ayude día a día. Así es, hermana Elizabeth Miranda dice amén. Hermana Mari Jiménez también nos escribe y dice: buenos días mis hermanos, gracias a Dios por un día más que nos permite ver el primer juez fue Samuel, dice, el primer juez de Israel, hablando acerca del personaje. Dice mi hermana Mari Jiménez, fue Samuel. Hermana Maribel Álvarez dice amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos. Amén, hermana Maribel, bendiciones. Hermana Elizabeth Miranda dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Elizabeth. Hermana Mirna Beatriz Brizuela dice: gracias a Dios por un nuevo día. Amén. Hermana Teresa Martínez nos dice: bendiciones, hermanos, gracias a Dios por un nuevo día.
ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos, amén, hermana Teresa. Hermano Julio Vázquez también dice aleluya, amén. Y mi hermana Claudia Carranza nos escribe, saludos, amados hermanos, aleluya, gloria a Dios, nos dice mi hermana. Gracias por siempre estar dejándonos sus comentarios, por siempre estarse reportando, amados hermanos. Para nosotros es una bendición que ustedes puedan estar en sintonía nuestras. Estos eran los comentarios de la fanpage de Reflexión Melvin López. Se me quedaba un comentario y es el de mi hermana Orquídea Geovanea, y ella nos dice, les bendiga mis bellos hermanos y hermanas, vamos a darle gracias a Jesucristo por todas las bendiciones recibidas y por un día más de vida. Un abrazo, dice mi hermana Orquídea, amén, muy recibido ese abrazo, y también le enviamos un abrazo a usted, amada hermana. Ahí están los comentarios, muchísimas bendiciones. Gracias, amados hermanos, por apartar siempre un tiempo y escribir, ¿verdad?, cada uno de esos comentarios dentro de las redes sociales. Queremos saludar también a los que nos sintonizan en nuestro canal en YouTube. Mi hermano Shamir Ramírez, buenos días, acá ya conectado. Gracias, hermanos, por su esfuerzo. Bendiciones a ustedes, dos valientes, dice. Amén. Saludos, mi hermano Shamir Ramírez. Gracias, ¿verdad?, por acompañarnos a lo largo de estos programas, y qué bueno contar con su sintonía. Gracias también a las personas que han estado pendientes dentro de Radio Restauración 1450 AM. Hacíamos una pregunta para que usted pueda descubrir el personaje, y por ahí algunas personas estaban participando. Así es, cómo íbamos a descubrir el personaje era a través de una pregunta, y la pregunta era acerca de quién fue el primer juez de Israel. Esa era la pregunta de este día, Melvin. ¿Quién fue el primer juez de Israel? Por ahí nos decían un personaje. Ya vamos a ver si es ese personaje. Si usted no ha participado, hágalo en este momento. Díganos, yo creo que es fulano de tal. Y si usted se equivoca, pues aquí vamos a aprender. Para eso estamos, no para juzgar, sino para aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a continuar con este personaje. No sé si ya dar quién es el personaje o damos unos minutos más. Demos unos minutos más, y es importante también agradecerles a todas las personas que siempre están dando cobertura al personaje. Creo que en todos los programas siempre preguntamos, hacemos adivinanzas en forma de ilustraciones. Lo interesante es que las personas siempre están muy pendientes, ¿verdad?, de poder recibir o aprender más de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que siempre están dando cobertura, dando seguimiento, y por supuesto a todas las personas que han participado. Este día no transmitimos en la fanpage de Elín San Miguel por cuestiones de un problemita técnico, pero solo estamos transmitiendo en la fanpage de su servidor, pero aún las personas se han abocado y han dado continuidad a descubrir el personaje. Bien, hoy sí, sin más preámbulo, tenemos que establecer ya un punto de partida final y establecer el personaje para este día, María. Así es, por supuesto que sí. Bueno, por aquí me decían algunos personajes, pero quiero decirles que el primer juez de Israel fue Otoniel. Ese fue el primer juez de Israel, y usted puede encontrarlo en el versículo 3 de los jueces. Recuerde que es ahí donde se vivió. El libro de los jueces nos relata quiénes fueron los jueces de Israel, así que ahí usted puede encontrar. De hecho, déjeme decirle que Otoniel... Por eso es que la gente encontró cierta controversia en la pregunta, Mari, porque acordémonos que el último profeta y transición de juez fue Samuel. Entonces por eso es que algunas personas decían que era Samuel el primer juez, porque también de hecho exactamente la Biblia lo declara, que fue el último profeta, pero al mismo tiempo la transición de juez. Por eso al decir Otoniel fue ya, digamos, como el oficial, ¿verdad? Que apareció técnicamente, por decirlo así. Exactamente, fue como el legal, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, pero sí, y déjeme decirle que ese personaje fue sobrino de Caleb. Aquel Caleb que fue compañero de Josué, ese que fue espía, que fue muy valiente, pues él fue sobrino de Caleb, Otoniel. Así que ese es el primer juez de Israel. Está en el capítulo 3, versículo 9 del libro de los jueces. Gracias por participar, y lo que nosotros deseamos pues es aprender juntos de la palabra de nuestro Dios. Amén, definitivamente. Y gracias, amados hermanos, por apartar siempre un momento
y créame que el programa lo hacemos con mucho esfuerzo para que usted y yo podamos aprender siempre de la palabra de Dios, con secciones de Descubre el Personaje, frase del día, etcétera, etcétera. Y cada vez que hacemos el programa, siempre buscamos el poder enriquecer su conocimiento de la palabra de Dios. El tiempo nos ha avanzado, ha sido una bendición. Vamos a orar por cada una de las diferentes necesidades, peticiones que precisamente hemos recibido de parte del pueblo de Dios. ¿Le parece si oramos de una vez para que sea Dios el que esté obrando a favor de cada una de las vidas? Oremos. Padre, gracias te damos por esta bendición que tú nos das de poder dar cobertura, Señor, a cada administración. Gracias porque nos permite retomar el estudio de este profeta Malaquías. Gracias, Padre, porque nos enseñas. Gracias porque tú nos das ese hermoso privilegio de aprender de esa fuente inagotable. Eres tú, Dios mío. Gracias también por tu palabra, la cual sigue siendo viva y eficaz. Ahora nos presentamos en esta hora delante de ti porque hay mucho pueblo, Señor, que necesita fortaleza, necesita sanidad, necesita consuelo. Y a ti, Señor, acudimos porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y a ti acudimos porque solamente tú tienes la respuesta. Ahora ponemos delante de tu presencia cada una de estas necesidades. Sí, Señor, en esta hora ponemos delante de ti cada una de estas vidas que están, Señor, adoleciendo alguna enfermedad, que están enfrentándose algún problema. Señor, te pedimos seas tú obrando a favor de ellos. Te pedimos, Señor Jesucristo, te glorifiques en esta mañana en la vida, Señor, de mi hermano Luis Aguirre. Te pedimos, Señor, llega en ese hospital donde él se encuentra en este momento, Padre, y sea tu mano poderosa, bendita, levantándole, Señor, de la situación en la que él se encuentra. En el nombre de Jesús te pedimos, sanes la vida de mi hermano Luis Aguirre, la vida de su esposa, mi hermana Jaela. Señor, sánale también a tu hija, a su hija también. Te pedimos, seas tú sanando a toda esa familia, Padre. En el nombre de Jesús, sea tu mano poderosa y divina sobre esta familia Aguirre, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos también, Señor, por cada uno de mis hermanos que están atravesando, Señor, diferentes dificultades, aquellos que tienen problemas, ayúdales, soluciona esos problemas, dales una salida, Señor, dales sabiduría para poder encontrar esa salida a ese problema, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, soluciona problemas legales, Señor, soluciona problemas económicos, Padre. En el nombre de Jesús, mira cuántas vidas que a lo mejor están a punto de perder, Señor, quizás sus casas por un embargo, Señor. Te pedimos de tu bendición para estas vidas, seas tú rompiendo toda cadena, Señor Jesucristo, de problema. Te pido también, Señor, misericordia por la vida de Denny Adrián Sandoval, ten misericordia de Miguel Alvarenga, de Cindy Chávez, Señor, de Dora Alicia Villalobos, ten misericordia de Ana Elizabeth Rodas. Obra a favor de estas personas, necesitan tu toque, Señor, ese toque milagroso. Te pedimos, Señor, seas tú sanándole. Tú conoces, Señor, sus enfermedades. Mire esa leucemia en este siervo, Señor, ten misericordia. Seas tú sanando, aunque el médico se pueda quedar corto, la ciencia se pueda quedar corta, pero sabemos que el tiempo de milagros no ha pasado y creemos que tú puedes obrar en cada una de estas vidas, Señor. En tus manos están, Padre, para que hagas ese milagro y podamos testificar que tú eres poderoso, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos por habernos permitido realizar este programa, por mis hermanos que estuvieron en esta transmisión. Bendice sus vidas, sus familias, Padre. Todo lo que ellos hagan, prospéralo, Señor. En el nombre de Jesús, dirígelos en todo momento, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa transmisión. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión.